Mi nombre es Miriam Vera, hoy voy a hablar de nuestro sistema óseo. El sistema óseo funciona como el armazón interno del cuerpo. Está compuesto por 206 huesos en edad adulta, cartílagos y ligamentos. Los huesos están clasificados según su forma. Huesos largos, como el fémur o el húmero. Huesos cortos, como el escafoides en la muñeca. Astrágalo y calcáneo en el tobillo y pie. Huesos planos en el cráneo, costillas y escápulas. Huesos irregulares como las vértebras lumbares y sesamoideos como la rótula. La función principal del sistema óseo es proporcionar estructura y soporte al cuerpo. Su función de sostén nos permite mantenernos erguidos, nos brinda protección a nuestros órganos vitales, como el cerebro, corazón y pulmón. Junto a los músculos, nuestros huesos hacen posible el movimiento corporal. Por fuera de los huesos está el periósteo, que es una capa delgada pero muy importante. Contiene vasos sanguíneos y nervios y se encarga de nutrir el hueso y de que pueda crecer o repararse si se lastima. Debajo del periósteo encontramos el tejido compacto, siendo la parte más dura y sólida que le da resistencia y forma al hueso. Soporta grandes fuerzas. Por dentro, en cambio, tenemos el tejido esponjoso. Este tiene una estructura porosa. Suele encontrarse donde el hueso recibe impactos. Además, los huesos nos sirven como almacenamiento de algunos componentes metabólicos, como el calcio y la médula ósea amarilla, que está conformada por contenido graso. Nuestros huesos cumplen con una tarea vital, la producción de células sanguíneas. La producción se encuentra principalmente en el tejido esponjoso de los huesos planos y en los extremos de algunos huesos largos. En la epífisis del hueso encontramos células madres, principalmente de tipo hematopoyético, que dan origen a la sangre. Las articulaciones sinoviales son las articulaciones más móviles del cuerpo humano y que permiten realizar la mayoría de nuestros movimientos diarios, como caminar, correr, escribir o levantar objetos. Las articulaciones son las estructuras que unen dos o más huesos. Existen diferentes tipos de articulaciones, pero las sinoviales se destacan por su gran capacidad de movimiento y sus complejas estructuras. Las articulaciones sinoviales son un tipo de articulación caracterizada por la presencia de una cavidad articular llena de líquido sinovial. Este líquido actúa como lubricante, reduciendo la fricción entre los huesos durante el movimiento. Son las articulaciones más abundantes del cuerpo humano y permiten movimientos ampliados y variados. Entre los ejemplos más comunes están la rodilla, el codo, el hombro, la cadera, el tobillo, la muñeca, entre otros. Las características principales de las articulaciones sinoviales son: primero, el cartílago articular, que es una capa de cartílago hialino que recubre los extremos de los huesos, cuyas principales funciones son disminuir la fricción, absorber impactos y facilitar movimientos suaves. Como cuando una persona camina, el cartílago ayuda a amortiguar la fuerza que recibe la rodilla. La cavidad articular es el espacio existente entre los huesos. Contiene líquido sinovial y permite el movimiento libre de las superficies articulares. La cápsula articular es una envoltura que rodea toda la articulación. Está formada por dos capas: capa fibrosa externa, resistente y protectora y que mantiene unidos los huesos. Capa sinovial interna, produce el líquido sinovial y nutre el cartílago articular. El líquido sinovial es una estructura viscosa y permanente cuyas principales funciones son lubricar la articulación, reducir el desgaste, nutrir el cartílago y absorber impactos. Muchas personas lo comparan como un aceite para que funcione bien una máquina o un auto. Los ligamentos son bandas de tejido conectivo que unen hueso con hueso. Sus principales funciones son estabilizar la articulación, limitar los movimientos excesivos para prevenir lesiones. El ejemplo es que los ligamentos de la rodilla ayudan a evitar desplazamientos anormales o fuera de
de su zona. Los movimientos que permiten las articulaciones son la flexión, que disminuye el ángulo entre dos huesos, como por ejemplo cuando uno dobla un codo. La extensión, cuando uno aumenta el ángulo entre dos huesos, cuando uno estira el brazo, por ejemplo. La abducción es cuando aleja una parte del cuerpo de la línea media, como levantar un brazo hacia un costado. La aducción es acercar una parte del cuerpo a la línea media, como bajar el brazo hacia el cuerpo. La rotación, movimiento alrededor de un eje, por ejemplo cuando uno mueve la cabeza o cuando uno mueve un hombro. La circunducción, el movimiento circular que combina flexión, extensión, aducción y abducción. El ejemplo más común es la cintura, que se puede mover en diferentes ejes. Las principales clasificaciones de articulaciones sinoviales son 6. La primera es la articulación plano deslizante, que permite movimiento de deslizamiento entre superficies óseas. Entre los ejemplos más comunes están los huesos del carpo, de la muñeca, o los huesos del tarso, del pie. La movilidad son pequeños movimientos en múltiples direcciones, muy poco visibles, pero están. Articulaciones en bisagra, que funcionan como una puerta y que permiten la flexión, la extensión. Entre los ejemplos más comunes son las articulaciones del codo, la rodilla y del dedo. Solo tienen un eje de movimiento. Las articulaciones toracoides o de pivote, que permiten movimiento de rotación. Entre los ejemplos más comunes están en la articulación entre la primera y la segunda vértebra cervical, entre la atlas y la axis. Se le conoce como atlanto occipital o atlanto axial. Su movilidad es sobre un eje también. Las articulaciones condílares o elipsoidales, que permiten movimiento en dos ejes. Entre los ejemplos más comunes son las articulaciones de la metacarpofalágica de los dedos o la muñeca. Permiten flexión, extensión, abducción y aducción. La circunducción limitada. La articulación en silla de montar son las articulaciones articulares que tienen forma similar a una silla de montar. Ejemplo principal son la base del pulgar, que la movilidad permite movimientos amplios en dos ejes. Gracias a esta articulación podemos sujetar objetos con precisión. Y las articulaciones esferideo-anastrosis, que son las más móviles del cuerpo, que presentan una cabeza redondeada que encaja una actividad. Esa articulación puede ser lo que sea: flexión, extensión, abducción, rotación, circunducción, etc. Siendo lo más comunes hombro y cadera. La principal importancia de las articulaciones sinoviales son esenciales porque permiten el movimiento corporal, facilitan actividades diarias, ayudan a mantener la postura, absorben impactos, contribuyen a la locomoción y proporcionan estabilidad y flexibilidad. Las articulaciones sinoviales son las articulaciones más móviles y complejas del ser humano. Se caracteriza por poseer una actividad articular con líquido sinovial, cartílago articular, cápsula articular y ligamentos. Gracias a esta estructura podemos realizar una enorme variedad de movimientos para la vida diaria. El sistema muscular integra distintas estructuras que, coordinadas por el sistema nervioso, producen todos los movimientos del cuerpo. Entre esas estructuras se encuentran los huesos, relacionados entre sí mediante las articulaciones, y los músculos que en ellos se insertan. El cuerpo humano tiene alrededor de 600 músculos. Estos músculos se unen directa o indirectamente mediante tendones a los huesos, y generalmente trabajan en pares antagónicos, es decir, cuando uno se contrae, el otro se relaja. Aquí veremos que los músculos pueden ser clasificados por su estructura, su forma, su función y el tipo de movimiento que realizan. Los músculos largos tienen forma de uso, es decir, son más anchos en el centro y más estrechos en los extremos. Sus fibras se disponen de manera paralela, lo que favorece los movimientos rápidos y amplios. Un ejemplo de este tipo de músculo es el bíceps braquial, que se encuentra en el brazo. Los músculos planos son delgados y anchos, cubren superficies extensas del cuerpo y generalmente cumplen funciones de protección y movimiento. Un ejemplo son algunos músculos de la pared abdominal. Los músculos orbiculares o circulares tienen forma de anillo y rodean aberturas corporales. Su función principal es abrir o cerrar estas estructuras mediante la contracción. Un ejemplo es el músculo orbicular del ojo y el músculo orbicular de los labios. Cabe decir que existen otras formas de clasificación de los músculos que se podrían mencionar, pero es más sencillo recordar los músculos fusiformes, los músculos circulares y los músculos planos. Primero veremos la clasificación según su estructura. El primer tipo es el músculo esquelético. Este se encuentra unido a los huesos mediante tendones y es responsable de los movimientos corporales. Este posee estaciones visibles al microscopio y funciona bajo control voluntario, es decir, podemos decidir cuándo moverlo. El segundo tipo es el músculo liso. Este se encuentra en las paredes de órganos internos como el estómago, intestinos, vasos sanguíneos y vejiga, entre otros. No presenta estaciones y su funcionamiento es involuntario, por lo que trabaja de manera automática.
El tercer tipo es el músculo cardíaco. Este músculo forma exclusivamente el corazón. Es estriado, al igual que el músculo esquelético, pero su contracción es involuntaria y rítmica, permitiendo el bombeo constante de sangre hacia todo el organismo. Tipo de músculo según el tipo de movimiento que realizan. Músculos flexores y extensores. Estos se acercan o se separan respectivamente. Los músculos flexores permiten la flexión de alguna parte del cuerpo. Los músculos extensores permiten la extensión del mismo. Por ejemplo, el bíceps se encarga de la flexión que realiza el brazo y el tríceps braquial se encarga de la extensión del brazo. Músculos abductores y aductores. Los músculos abductores son los que tienen la función de separar o alejar un miembro de la línea media del cuerpo, mientras que el aductor es un músculo que actúa acercando el miembro a la línea media, es decir, estos músculos alejan o acercan las partes móviles del cuerpo hacia el eje central. Músculos supinadores. Estos realizan un movimiento de rotación hacia el exterior del eje vertical representado en el plano transversal. Por ejemplo, cuando rotamos las muñecas o las caderas hacia afuera. Los músculos pronadores, en cambio, realizan la reacción contraria. Estos se encargan de un movimiento de rotación interna hacia el plano transversal. Por ejemplo, nos permite rotar las muñecas o la cadera hacia adentro. Finalmente, podemos clasificar los músculos según su función. Los músculos voluntarios son aquellos cuyo movimiento controlamos conscientemente. Estos corresponden principalmente a los músculos esqueléticos. Los músculos involuntarios funcionan de manera automática, es decir, sin nuestro control consciente. Aquí encontramos al músculo liso, encargado de procesos internos del cuerpo como lo es la digestión. Por último, están los músculos cardíacos, que constituyen una categoría propia debido a sus características especiales. Aunque son involuntarios, poseen un ritmo constante y automático que permite el funcionamiento continuo del corazón que con cada latido bombea sangre al cuerpo. En conclusión, podemos decir que estas clasificaciones nos permiten tener una mayor comprensión de cómo el sistema muscular permite el movimiento y un funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Para concluir con el video, la principal conclusión que tenemos de esto es que todos los sistemas, tanto óseo, muscular y articular, se unen para formar un sistema completo para nuestra movilidad, ayuda y funcionamiento del cuerpo de manera muy completa, tanto de manera voluntaria como involuntaria. Sin músculos no nos podríamos mover, sin huesos no podríamos caminar y sin articulaciones no nos podríamos mover de manera libre. En pocas palabras, el cuerpo humano es una enorme máquina de milagros unidos.